Muchísimas gracias. Son las 9:48 de la mañana y se abren las redes para tener la interacción con todos ustedes, queridos televidentes. Es un tema que ha llamado poderosísimamente la atención a la ciudadanía en los últimos días. Sonó muchísimo este caso de este colegio que levantó la voz ante esta evidente amenaza durísima, gravísima, de esta inmersión de estas bandas de tráfico de drogas que afectaban a los estudiantes. Se hizo una protesta muy fuerte y evidentemente necesitamos empezar a trabajar en conjunto, padres, alumnos, docentes y por supuesto autoridades seccionales, por supuesto la policía. Así es que para eso tenemos un panel para tratar de este tema y por supuesto se abren las redes, como los dijimos, para que nos cuenten también ustedes si tienen conocimiento de casos también de esto. Recibimos a nuestros queridos invitados desde la parte psicológica, estaremos abordándolo junto a un profesional. Roberto Enríquez nos acompaña también. Desde la Policía Nacional nos acompaña Roberto Pinto, es parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Más adelante también estará un experto realizando una demostración también de la parte química de estas sustancias sujetas a fiscalización y por supuesto Cari también estará junto a nosotros, Martín también estará interactuando. Bienvenidos y sin duda vamos a presentar primero una nota introductoria a esto, ¿no? Porque en realidad es muy preocupante los números, las estadísticas de cuántos jóvenes han escuchado de estas sustancias, cuántos jóvenes han escuchado de estos vendedores camuflados muchas veces de vendedores de golosinas, cuántos jóvenes han llegado incluso a probar ya estas sustancias de esta amenaza latente en los colegios. Presentamos esta nota y abordamos el tema al volver. Los últimos datos sobre el consumo de drogas en adolescentes en Ecuador fueron recolectados hace 8 años, lo que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas en materia de prevención. De acuerdo con diversas fuentes, las drogas no son fáciles de conseguir, sino baratas. La Policía Nacional intervino 4 establecimientos educativos debido a la venta de sustancias ilícitas tanto dentro como fuera de las zonas escolares. Se ha observado que algunos vendedores ambulantes aparentan ofrecer juguetes, golosinas o alimentos, pero también venden drogas. Según la encuesta Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad, realizada en Ecuador, 4 de cada 10 estudiantes afirmaron que dentro de sus colegios se comercializan drogas. Además, un 10% de los niños y adolescentes confirmaron haber probado alguna sustancia ilícita. La marihuana es la droga comúnmente comercializada debido a su bajo costo. Uno de los incidentes más recientes ocurrió este 27 de enero de 2025, cuando un grupo de padres de familia de un colegio ubicado al sur de Quito realizó un plantón para denunciar las amenazas que reciben sus hijos por bandas criminales. Los padres pidieron mantener su identidad reservada por temor a represalias y aseguraron tener pruebas como conversaciones de chat que demuestran las amenazas y los intentos de extorsión hacia sus hijos. Por la presión hace 3 meses más o menos ya que tuvo por estos jóvenes delictivos, mi hijo atentó contra su vida porque tenía que entregar ciertas cantidades, un valor de $1000 le pidieron en un inicio por negarse a vender drogas dentro de la institución. Le pusieron fechas de cada mes, tenía que cancelar cierto valor, el 23 de cada mes para ser exacta, era cuando él tenía que entregar alrededor de más o menos 45 o más dólares mensuales hasta que pueda cubrir el valor que fue en un inicio dicho por este joven. Los papás también denunciaron incidentes de violencia entre estudiantes en los baños y patios de la institución, así como el ingreso de licor. En este contexto, solicitaron mayores medidas de seguridad y una constante presencia policial para proteger a los estudiantes. Las medidas y precauciones que debemos tomar nos explicarán nuestros especialistas.
Tratamos este tema bastante importante porque como padres tenemos que estar definitivamente súper informados. No podemos hacernos de la vista gorda todo lo que sucede en las unidades educativas. De verdad que es algo bastante preocupante. Es por eso que nosotros estamos junto a grandes panelistas el día de hoy para poder hablar sobre este tema y creo que también solucionar ciertas dudas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos ante esta situación? Felicitar a los padres que hicieron este plantón. Definitivamente creo que cuando se hace esta clase de acciones se puede poner por lo menos un poquito de pare a esta situación. Quiero iniciar con Roberto Enríquez, con el psicólogo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Cuéntenos un poquito como padres cómo actuar. ¿A qué edad es factible empezar a hablar con nuestros hijos sobre este tema? Muchas veces sigue siendo un tema tabú en el que preferimos no hablar, pero no nos damos cuenta que en realidad estamos haciendo el problema más grande. ¿A partir de qué edad es importante poder hablar con nuestros hijos sobre este tema? Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo del municipio de Quito a través de la Secretaría de Salud. Hablar con los hijos y ver este tipo de problemáticas que nos acaban de exponer, importante, y me sumo a la felicitación de los padres de tomar, digamos, y acción, apoderarse de la necesidad de exigir a autoridades nacionales y locales para que se tomen medidas. Este precisamente es el resultado de unas políticas centradas en las sustancias. Sí, vamos 50 años a nivel mundial preocupándonos precisamente por el fiscalizar y no estamos diciendo que no se haya que combatir el crimen organizado. Hay que trabajar. Y de ahí el gran esfuerzo que realiza la Policía Nacional. Pero no es suficiente. Tenemos la sesión extraordinaria del 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, definió que las adicciones es una condición multiproblemática. De ahí que trabajar con los niños, niñas y adolescentes, vinculando al sujeto, a la familia y a la comunidad, es requisito necesario cuando hablamos de programas de prevención basados en evidencia. El pensar que el mero hecho de hablar sobre sustancias y centrarnos en la charlita y hablar de miedo, precisamente lo que han desarrollado y los resultados que plantean la evidencia científica es que no solo es que no pasa nada con esas intervenciones, sino que son contraproducentes y más bien promueven el consumo. De ahí que, ¿qué hacer como padres? Bueno, lo que plantea precisamente la evidencia, y ahorita centrándonos solo en el tema de familia, porque si hablamos de prevención de drogas, tenemos que hablar también de temas comunitarios. ¿Qué hacemos con la liga barrial en la que expenden, por ejemplo, alcohol y tabaco? En la que los padres, madres de familia, cuando van a jugar, parece que es cotidiano, estamos en la esquina del barrio y parece que es normal el uso de alcohol u otras sustancias. Eso precisamente es parte de el tomarnos el espacio público y que está encaminado, digamos, a prevenir el uso de sustancias. De ahí, digamos, como familia, lo que plantea la evidencia es el que definamos reglas como familia, el que el padre y la madre no se contradigan en cuanto a lo que se plantea en el día a día, en cuanto a las normativas, el que exista, por ejemplo, comunicación entre madres y padres, entre los hijos. Bueno, ¿cuándo fue? Y ahí preguntémonos como padres, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos contacto, que nos contactamos con nuestros hijos, que nos conectamos con nuestros hijos? Porque por ahí podemos saludar. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que nos fuimos a un parque? De ahí la necesidad de poder estar conectados, y no basta que nuestros hijos, digamos, sepan que los amamos. Es necesario demostrar que, digamos, les amamos con actos concretos en el día a día. Es necesario, por ejemplo, conocer las actividades que desarrollan nuestros hijos fuera del colegio. Hay una estadística precisamente del dato que dieron del estudio. Existe 639% mayor probabilidad si a nuestros hijos le ofrecen droga. Y eso
de que consuman, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Bueno, es necesario trabajar en la escuela en cuanto a habilidades sociales, dice por lo menos la evidencia. El trabajar en habilidades sociales aporta a que disminuyan las probabilidades de que los niños, niñas, adolescentes, digamos, reciban y consuman una droga. Solo para terminar, digamos, pareciera que solo es un problema de los niños, niñas, adolescentes. O sea, ¿qué está pasando también con los modelos que ellos miran desde los padres y madres? Sí, claro, le exijo a mi hijo que no consuma, pero yo sí lo hago. Le exijo a mi hijo que no consuma, pero yo capaz trabajo 16, 20 horas al día o consumo y reviento las tarjetas de crédito comprando compulsivamente. Bueno, esos son patrones también adictivos que están vinculados y que nuestros niños, niñas, adolescentes aprenden. Sin duda, creo que este es un mensaje que hay que amplificarlo y que se debería difundirlo mucho más en el núcleo familiar, en el colegio también. Creo que es absolutamente válido lo que nos ha dicho el profesional, pero tenemos que seguir también en la parte de prevención, en la parte de cómo funciona esto, cómo es la parte operativa de esto, y para eso está nuestro invitado representante de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional Antinarcóticos, Roberto Pinto. Por favor, ¿cómo empiezan a trabajar estas bandas que se sientan mucho en la intimidación, en el asustar a estos muchachos? ¿Cómo trabajan y cómo deberíamos nosotros prevenir para que no caigan en estas redes? Bienvenido. Bien. Muchísimas gracias, buenos días. Un saludo muy especial de parte de mi comandante general para toda la ciudadanía. Evidentemente, y como lo mencionaba el doctor, importante el tema del trabajo en familia. La confianza es fundamental para que el menor pueda contarle a sus papás o a sus representantes lo que está pasando. Una vez que nosotros como policía recibimos la denuncia, de inmediato se activan las unidades investigativas. Ya estamos trabajando en las unidades educativas donde ha habido denuncias. Obviamente los resultados no se ven de un día para el otro. El trabajo de antinarcóticos es un trabajo un poquito extendido, pero con buenos resultados. No solamente se decomisa la sustancia, no solamente se detiene a los expendedores, porque llegamos a la conclusión de que el menor de edad simplemente es una víctima de un adulto que le está obligando a vender. Entonces lo que tratamos de hacer es de tomarle aprendida a la persona que le está entregando al menor, que le obliga, pero él también tiene un distribuidor. Y esa persona tiene un transportador, esa persona tiene un almacenamiento. Entonces, toda la estructura de la organización delictiva, la Policía Nacional se encarga de investigar para luego detenerles a estas personas. Ahora, doctor, ¿cómo me doy cuenta que algo está sucediendo con mi hijo? Porque sí, puede ser que hayan padres de hijos que tengan esta confianza en la que los hijos se acerquen y les cuenten tal vez lo que está sucediendo en el colegio, o que alguien le ofreció, o que tal vez tiene ganas de probar porque le da curiosidad. Pero sabemos que en la mayoría de casos no es así, no existe esa confianza. ¿Cómo yo puedo darme cuenta como padre que algo puede estar sucediendo? Que, no sé, mi hijo está mucho más nervioso, tal vez tiene miedo de ir al colegio, o si ya está consumiendo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué cositas me pueden hacer darme cuenta como padre que algo ha cambiado y que puede ser consumo de sustancias? Importantísima pregunta. Primero parto de lo que plantea Bernstein, un científico argentino, donde dice: no seamos la familia que vive en la calle Juan B. Justo. Por favor, tómenme la metáfora. Juan B. Justo, la familia Casimiro que vive en la calle Juan B. Justo y que vive en el piso 9B. Es decir, no nos hagamos de la vista gorda. ¿Y cómo identificar a esa hija, hijo que puede estar consumiendo sustancias? Bueno, hay cambios significativos en el estado de ánimo. De repente, digamos, de cuando acá existe una alta sensibilidad frente a antes, no reaccionaba de esa misma forma. Obviamente hay cambios también significativos en su apetito. Puede aumentar, puede disminuir. Por ejemplo, el tema del THC, el cannabis, la marihuana está vinculado con el aumento de apetito. El consumo de los estimulantes en general disminuye, digamos, el apetito en las personas. Hay cambios significativos también en el ciclo de su sueño. Pero hay algo importante. El que la persona deje de desarrollar actividades significativas para la vida.
hay niñas, niños, adolescentes que les encanta hacer deporte, que les encanta la música, que les encanta la danza, que les encanta la ciencia, el ajedrez. Y esas cosas dejan de ser importantes para, digamos, centrar su vida alrededor del uso de la sustancia. Y ya cuando hablamos generalmente de un consumo problemático, eso luego podemos definirlo, la persona consume a pesar de las consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. Puede tener una enfermedad, puede tener un accidente, puede perder su año escolar, puede perder su trabajo y la persona consume a pesar de esas consecuencias. Y esta pregunta va para los dos invitados, por favor. Creo que el no quedarse callado es clave, porque seguramente va a haber alguien en esa institución, en ese colegio, que tiene que levantar la voz, porque va a haber quizá estos infiltrados, los que ya fueron parte del problema, los que ya cayeron en esto. Generalmente, insisto, es la intimidación, es el problema, fueron ya víctimas de estas redes. Es clave no quedarse callado. Para los dos invitados, por favor, muy breve, ¿cómo debería hacerse este tipo de denuncia? ¿Qué acciones se debe tomar? ¿Cómo se establece también el contacto con la policía? ¿Cómo se establece el contacto con las autoridades? ¿Cómo es lo que se debería hacer? ¿Cuál es el consejo para que los chicos no se queden callados? Empecemos, por favor, con el representante de la policía. Muchísimas gracias. Sí, bien, efectivamente, muchísimas de las personas a veces, o los propios estudiantes, no denuncian por temor a represalias, a ser agredidos o están siendo amenazados por algún tipo de organización delictiva. Entonces eso hace que no les conversen a sus papás. Nosotros tenemos y hemos desarrollado un número de contacto de manera anónima, donde las personas pueden denunciar algún tipo de expendio, no solamente dentro de la institución educativa, sino en todos los estamentos de la sociedad, en los barrios, en los colegios. El 1-800 delito, en la opción número 6, la persona va a llamar de manera anónima y gratuita y va a proporcionar toda la información. Nosotros llenamos una cartilla, inmediatamente se pone en conocimiento del agente antinarcóticos, quien va a realizar la verificación de la información. Bien, cuando hablamos de programas de prevención integrales, es necesarísimo tanto desde la reducción de la oferta que desarrolla la policía, como desde la reducción de la demanda. Y cuando hablamos ya desde esta reducción de la demanda, es necesario incluir al personal docente, al personal de la institución educativa, es necesario incluir a los docentes, es necesario incluir a las madres, padres de familia, es necesario incluir a los estudiantes. Pero en eso también es necesaria la comunidad educativa, porque hay temas que están alrededor de la institución educativa. O sea, parece que, digamos, reitero, parece que solo los problemas están con la niñez y adolescencia, pero resulta que a los 5 metros, a los 10 metros de la institución educativa están expendiendo alcohol o tabaco, por decirlo menos. Entonces, esos también son temas de corresponsabilidad en materia de políticas de prevención. Y de ahí es necesario que esto sea un proceso, como todo programa basado en evidencia, que no es solo un tema de entrar, digamos, con temas interdictivos, sino un programa de formación educativo con determinadas sesiones basadas en evidencia que van a dar cuenta en la disminución o bajadas probabilidades del uso de alcohol, tabaco u otras sustancias. Yo quisiera resumir quizá algunos mensajes de una televidente que está bastante indignada porque dice que en realidad por la falta, por lo que ahora voy a tratar de reducir de varios mensajes que nos manda, que dice que quizá ahora los profesores no pueden hacer nada con los muchachos, ya no pueden tomar acciones, no se puede hacer nada con los chicos, no se les puede llamar la atención. Dice, ya no se puede tener mano dura, dice, no se puede hacer revisiones, no se les puede hacer nada a los chicos. En resumen, dice que lo que se necesita es mano fuerte, dice, y que sí, que en realidad los muchachos deberían tener algún otro tipo de actividades, talleres, cosas complementarias para distraerse en las instituciones educativas, pero dice que lamentablemente estos cursos extras o actividades extracurriculares terminan siendo muy costosas. Lamentablemente es lo que nos dice. Trato de resumir todo lo que nos dice nuestra televidente, que está un poco indignada, pero sí, en resumen lo que ella dice es que se necesita mano fuerte en los colegios para tratar de arreglar esta problemática, ¿no? En realidad sí es algo que sí nos asusta, y de acuerdo a lo que nos decía también el especialista, a veces no se cumple este tema del expendio de licores, de cigarrillos y demás cosas en las inmediaciones o cercanías de los establecimientos educativos.
no siempre se cumple, pero en fin, es un tema que llama a la reflexión también eso, ¿no? Que Claro hay que sí. que ser un poco más estrictos y vigilantes también en eso. Claro que sí. Ahora, nosotros continuamos con un poquito de estas dudas y estas inquietudes que tenemos. ¿Qué tan importantes son las denuncias? Porque, claro, muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar. Tal vez como padre yo me entero lo que está sucediendo y voy al colegio y en el colegio no hacen nada. Tengo que ir directo a la policía. ¿Cómo hago la denuncia? Usted lo comentó hace un momento, es anónimo, pero existe también este miedo porque sabemos todo lo que está atrás. No solamente es una persona que le está dando algo a mi hijo para que venda, sino todo lo que está sucediendo atrás. Entonces, el miedo está latente ante esta situación. ¿Cómo poderlo hacer? Me va a responder, por favor, después de la pausa comercial. Claro. Un ratito nos desconectamos y ya regresamos con más. Tema bastante interesante, cómo prevenir que nuestros hijos caigan en redes de tráfico de drogas. Quedó una pregunta para el cabo, por favor, si nos podría ayudar como padres, cómo actuar. Como le mencionaba, pues obviamente podemos querer denunciar, pero el miedo también está latente. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, efectivamente, dentro del sistema educativo existen protocolos o rutas y protocolos de actuación, las cuales norman en el caso de drogas. Hay protocolos de actuación para hechos de violencia dentro del sistema educativo, pero también protocolos en el caso de drogas. Los protocolos se dividen en tres: uso, consumo, presunción de comercialización y delito flagrante. Si un padre de familia conoce o tiene información acerca del expendio de sustancias sujetas a fiscalización al interior del sistema educativo, tiene que dar información a la máxima autoridad educativa, ya sea verbal o escrita. Esta a su vez manda un documento a la dirección distrital con copia a la fiscalía para que se inicien las investigaciones. ¿Qué pasaría si yo como padre hago este trámite, escribo en el colegio y del colegio no pasa? De hecho, sí que existe el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal, el cual dice si la obligación de una denuncia, si yo conozco un delito y no lo denuncio, puedo ser privado de la libertad de 15 a 30 días. Ok, ahora quisiera, gracias, Cabo, por esa intervención. Tengo un mensaje que me parece importantísimo. Dice, no me pongan en pantalla, por favor, es de un docente, ¿no? O una docente. Dice, por favor, no me pongan en pantalla. Soy docente de un colegio fiscal de Quito y quiero, por favor, que pongan mucha atención, televidentes e invitados, por supuesto. Dice, soy docente de un colegio fiscal de Quito. Es muy difícil poder reportar el consumo y expendio de drogas en el colegio, ya que cuando se realiza informes, la ley educativa nos obliga a decir que todo es presunción, aunque existan evidencias como fotografías. Incluso, y aquí sí quiero ser enfático, por favor, incluso los representantes de los expendedores conocen a qué se dedican sus hijos. Esto quiere decir que a lo mejor son los mismos padres parte del negocio. Imagínense esto, qué preocupante. Y los defienden. Además, cuando llegan a saber quién hizo el informe, nos amenazan con hacernos daño. Además, no podemos revisar mochilas ni a los estudiantes y cuando llamamos a solicitar ayuda al ECU 911 no tenemos la ayuda necesaria. Dice, los docentes nos sentimos atados de manos y vendados los ojos a la fuerza. Aparentemente ese sería el modus, digamos, el protocolo que se les pide a los docentes, pero quizá este papeleo, trámite burocrático, termina siendo un poco engorroso y hasta complejo y hasta riesgoso para los educadores. Sí, claro que sí. Precisamente, bueno, no podemos poner que se está cometiendo un delito, que se está expendiendo sustancias, siempre se maneja en términos de presunción. Correcto. Porque eso se desarrolla después de la investigación, determinamos si efectivamente se cometió un delito o no. En el caso inclusive de nosotros, cuando decomisamos sustancia, todavía le ponemos presumiblemente una sustancia sujeta a fiscalización porque primero tenemos que realizar una prueba de campo. Esto yo creo que también ratifica la necesidad de políticas públicas de prevención integral. Esto, digamos, más bien ratifica la necesidad de una educación pública, gratuita y de calidad. Cuando hablaba la anterior madre, donde decía, bueno, y los temas extracurriculares son carísimos. Bueno, si también invertimos como Estado en esta política pública vinculada a la prevención integral, es precisamente cómo van a bajar estas probabilidades de que, primero, nuestras hijas
hijos se vinculen con el crimen organizado, pero también no se vinculen con las sustancias, cuando estas prácticas extracurriculares sean parte de la política pública. Por acá también nos dicen, nos manda un mensaje un poquito extenso, una televidente, nos dice, pero dice, si hablamos de protocolos de seguridad, pongo la segunda parte, el segundo mensaje, dice, ¿realmente se cumplen? Dice, a veces los miembros de la institución, o normalmente los miembros de la institución de mayor jerarquía evitan enviar informe y promueven la invisibilización, del tema, a veces por el prestigio de las instituciones. Se guarda silencio y es una realidad también esto, ¿no? Hay que ser muy realistas también en esto. De ahí el ratificar la felicitación, ¿no?, a estas madres y padres que reclamaron a las autoridades. Con mucha firmeza. Acá en Quito estamos desde la Secretaría trabajando en el estudio distrital y esto va a ser en instituciones públicas, privadas, fiscales, fiscomisionales, sobre el uso de drogas, con el acompañamiento de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Esto nos va a dar cuenta para tomar decisiones de política pública basada en evidencia. Necesitamos saber qué está pasando, qué drogas se están consumiendo, qué factores de riesgo, qué factores protectores están vinculados frente al uso de sustancias. Una denuncia, y lo voy a decir, bueno, no nos da el nombre, no vamos a ponerlo en pantalla tampoco, pero dice que en Cotocollao dice que ha visto personalmente cómo a las afueras del Colegio Alfonso del Hierro y Andrés Bello vienen y hacen en motocicletas el famoso cruce de manos, dice, con alumnos en las inmediaciones del colegio también. Y que dice igualmente cuando hay partidos de fútbol afuera de los estadios se vende a vista y paciencia de todo el mundo, nos dice nuestra querida televidente.